La primera entrevista de esta tarde, de esta jornada, de esta transmisión. Él es periodista, él es analista internacional, él está a cargo del canal de Telegram Pandemias y Vacunas y es una persona que desayuna, almuerza, cena y transita todo el día con información global sobre este maldito virus y esta maldita pandemia. Es el caso de Walter Gubar. Walter, acá Esteban Chacho, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas en Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Cítrica. Encantado, Walter, gracias por responder, por siempre coparte en conversar. Medio de la primera pregunta, tristemente se cae de madura. Ayer un día muy duro, una jornada muy dura al superar los 100.000 fallecidos. En tu análisis, en tu lectura, con tu información, ¿cómo distribuir responsabilidades? ¿Qué opinas de la reacción social y política del hecho? ¿Cómo observas esta cifra tan fuerte? Bueno, la verdad que... yo creo que hay que distinguir varios niveles para poder analizarla, ¿no? Creo que, por una parte, los argentinos hicimos, o un importante grupo de argentinos, hicimos muchos esfuerzos que deberían haber concluido con resultados mejores, con una cifra menor de muertos, ¿sí? Sí. Desde otra perspectiva del análisis, creo que en la Argentina se dio un fenómeno casi único, que fue esta explotación de la pandemia por parte de la oposición política y de la oposición mediática, que realmente hicieron un trabajo de aves carroñeras, digamos, sí. que en realidad cuyo objetivo era llegar a los 100.000 muertos, casi como una meta estratégica. Después, obviamente con el diario El Día Después es fácil hacer análisis críticos. Creo que igual nuestra obligación es hacer análisis críticos, independientemente de que nadie tenía la experiencia de gestionar una pandemia de este calibre y de estas características globales, porque claro, la verdad que esta pandemia, en otras oportunidades se ha hablado de crisis globales. Esta es la verdadera primera crisis absolutamente global en el planeta, ¿sí? Sí, sí. Porque hemos tenido guerras mundiales, pero que no han afectado a todo el planeta. Hemos tenido otros fenómenos, ya sean naturales o políticos o sociales, pero nunca que abarcaran a todo el planeta de esta manera. Y después, en cuanto a las estrategias, justamente tal vez no has alcanzado a verlo, y si hay otros oyentes que estén interesados también les va a venir bien. Yo, a propósito de tu pregunta, hoy publico un artículo que se publicó en la revista The Lancet, que ahora se ha hecho tan famosa, digamos, en la Argentina, está traducido al español, donde se habla de las grandes estrategias a nivel mundial, en términos de aquellos países donde se intentó moligerar la epidemia, y creo que la Argentina estuvo entre ellos, y aquellas otras estrategias que apuntaron mucho más a eliminar la pandemia. Por supuesto que una y otra estrategia tenían y tienen precios distintos. Precios, cuando digo precios, quiero decir en términos de las exigencias que se pusieron y las situaciones de cada país, pero también de lo que tiene que ver con esto que ha sido tan discutido acá en cuanto a aplicar cierto tipo de restricciones que acá no se aplicaron debidamente, ¿no? Digamos, hay cuestiones que son incontrastables. Es decir, la Argentina está entre los 10 países, solo 10 países que han tenido 100.000 muertos. Y bueno, creo que no es para hacer leña del árbol caído, pero creo que tenemos que sacar lecciones de esto. Creo que también allí ha habido cierta falta de liderazgo, digamos, porque tenemos experiencias de otros países
que han tenido que aplicar políticas mucho más restrictivas, si querés ir a un extremo, el caso de China, ¿sí? Sí. Donde a nadie se le ocurriría violar la cuarentena, pero bueno, China tiene la ventaja, digamos, la ventaja comparativa de un país de 1.400 millones de habitantes que han tenido 5.000 muertos. Y Walter, en ese sentido también, justamente por la comparación, observaba la data de los países con más fallecidos, y la situación no solo argentina, sino latinoamericana, es gravísima, porque vos lees los primeros 10 y aparece Brasil, México, Perú, Colombia, bueno, y luego nuestro país. Quiero decir, aparecen 1, 2, 3, 4, 5 países latinoamericanos en ese maldito top 10. Claro. Amén de las falencias propias de Argentina y las particularidades que obviamente hay que analizarlas aisladamente, continentalmente ha sido devastador esto, no encuentro otra palabra. Claro, bueno, pero ahí también creo que también hay varios elementos ahí. Por un lado, bueno, hay algunas que son cuestiones estacionales, digamos, en términos de cómo ha ido pegando la pandemia en distintas partes del mundo de acuerdo a los periodos climáticos. Después también tiene que ver con las situaciones sociales de nuestros países, digamos, porque también sería una torpeza, digamos, las comparaciones. Humberto Eco decía que cuando un hombre tiene 2 pollos y otro hombre no tiene ninguno, las estadísticas te dicen que cada hombre tiene un pollo. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, algo parecido pasa con esto, porque si nos queremos comparar con Alemania, digamos, está bien, pero comparemos los sistemas de salud de Alemania, claro. Comparemos los sistemas, digamos, de educativos, de acceso al agua, de acceso a los medicamentos, comparemos, digamos, porque si no las comparaciones son falaces. Sí, no, totalmente. Digamos, digamos, creo que ahí están muchas de las explicaciones respecto a el por qué la pandemia está pegando como está pegando en América Latina. Y después, digo, para terminar con la primera de tus preguntas, sí. Y volviendo al caso de Argentina, yo creo que ha sido particularmente deficitaria la parte de la comunicación, digamos, la comunicación hacia los ciudadanos. De hecho, en varios momentos, por ahí por mis años de experiencia, por ahí por el hecho que fui corresponsal de guerra, por ahí por el hecho que hice el primer documental que se vio en la televisión argentina sobre el juicio de las juntas, yo entendía que a la gente no había que seguir mostrándole, ponerle en televisión o inclusive en las radios, qué sé yo, expertos que recitaban estadísticas o números, sino que no entiendo cómo no ha habido en la televisión argentina un buen documental sobre lo que han sido 24 horas en una terapia intensiva. Sí, te repregunto un segundo, Walter, porque sí. Justamente la experiencia comunicacional que tenés, que describías, es algo que nos viene bien para algo que no solamente dijimos aquí, sino en diferentes medios, incluso gente que puede simpatizar más o menos con el gobierno, pero esto de las fallas comunicacionales, y sí, efectivamente ocurría este exceso de estadísticas que de repente no terminaban de complacer a ese gran esfuerzo que hicimos todos o gran parte de la sociedad en tiempos de aislarse y, bueno, sacrificar diferentes factores económicos, ni hablar sociales, ni hablar de ocio, que bueno, son de otro orden, pero en ese sentido se habla mucho de la falla comunicacional. ¿Sentís que hubo alguna mejora, hubo una lección aprendida? ¿Se siguen errando en ese factor? ¿Cómo ves la evolución de la comunicación a 1 año y medio de la pandemia? No, la verdad es que creo que no. A mí, ¿sabes? Me extraña, digamos, inclusive no solo la comunicación periodística. Fíjate que yo en la newsletter diaria también he publicado para que la gente saque sus propias conclusiones, pero suponete, en la ciudad de Nueva York, la pandemia ha sido contada en pintadas callejeras, en murales. La Argentina tiene una historia de pintadas callejeras y murales. Yo no he visto en la Argentina una sola pintada callejera sobre la pandemia. La televisión española, particularmente la televisión, digamos, estatal española, pero la filial catalana, sí, hizo un documental de televisión con 25 directores de distintas partes del mundo. Y nosotros no hemos podido acceder a una terapia intensiva para hacer un documental.
la Argentina tiene una experiencia de resistencia en el teatro, que digamos, que histórica, digamos, en los momentos muy jodidos de la Argentina, y sin embargo todavía no se ha visto reflejado esto en el teatro. Es más, cuando hablé con algunos productores y alguna otra gente sobre este tema, me dijeron, no, es que la gente está cansada de la pandemia y no quiere ver nada ni en la televisión, ni en el teatro. Ahora, en determinado momento, así como fue decisivo para que Estados Unidos terminara la guerra de Vietnam, las famosas fotos de las bolsas de cadáveres en la portada del New York Times, cuando a finales de la guerra de Vietnam, porque lo que terminó inclinando el tema para que Estados Unidos abandonara Vietnam, fueron aquellas bolsas, y estamos hablando de una época en que no había ni redes sociales, ni nada por el estilo, digamos, que la comunicación estaba más en los diarios, o si querés en la televisión. Bueno, a mí la verdad es que me ha parecido que ha habido una gran carencia en esto, porque finalmente el acostarse o levantarse por las mañanas con la cifra de muertos o la cifra de infectados, cuando esos muertos y esos infectados no tienen rostro, no tienen historia, se convierten en números. Sí, se naturalizó. Claro. Sí, justamente algo que hemos dicho acá, y es algo que no hemos dicho acá, sino que cualquiera lo ha mencionado en la reflexión. De repente se naturalizan números tremendos, escabrosos, si uno hace la autocrítica, la introspección necesaria, porque es algo que uno procesa, y cuando lo pensás en frío es terrible. Yo justamente hago un pequeño parate para consultarte, porque hablando con otros pares, ¿no?, comentaban esto de se hizo una cuarentena muy estricta de principio y no se visualizó, no se organizó en base al potencial desgaste mental, social, laboral, económico que generaría una cuarentena así, porque, bueno, de vuelta, el gobierno nunca tuvo en cuenta que esto podía extenderse tanto, se aprendió sobre la marcha, no fue solo acá, sino en muchos países. Pero vos, ¿qué opinás de esa postura de que el nivel estricto de la primera cuarentena, si bien ha salvado vidas, no tuvo un plan B a la hora de contrarrestar el desgaste social por ello? No, yo creo, a ver, me parece que aquella estricta cuarentena, entre otras cosas, porque digamos, para hacer un balance donde no todo sea los aspectos negativos, digamos, sí. Primero, aquella larga cuarentena sirvió para preparar un sistema de salud que estaba, digamos, absolutamente desquiciado, que había sido reducido, rebajado a el ministerio había sido rebajado a una secretaría de salud. Total. Aquella primera cuarentena sirvió para que hoy, en lugar de 4.000 camas de terapia intensiva, tengamos, creo que más de 8.000 camas de terapia intensiva, pero no se utilizaron, y esto yo lo he hablado con algunos funcionarios, digamos, primero, yo en algunas oportunidades hago cierto tipo de comparaciones con situaciones bélicas. No me gustan mucho las metáforas bélicas, pero ante situaciones bélicas, o ante situaciones, por ejemplo, de actos terroristas importantes, se tiene que hacer un trabajo de apoyo, un trabajo psicológico de apoyo, en el cual los medios de comunicación tienen que participar, así como vos recordarás que cuando hay una toma de rehenes, se han hecho determinadas reglas éticas respecto, a no darle micrófono a quienes toman rehenes, etcétera, etcétera, digamos, porque esto está estudiado simplemente, digamos. Así como está estudiado de que no se debe hacer difusión de suicidios adolescentes, porque en general la difusión de casos de suicidio adolescente generan efectos de imitación. Bueno, digamos, la contracara de esto también es lo que ha pasado aquí. Ante, digamos, esta situación de encierro, ante esta situación de estar escuchando, como te decía, por la mañana y por la noche, simplemente el crecimiento de los números, como si fuese una estadística más, la cotización del dólar o el riesgo país,
Yo creo que eso no estuvo comunicacionalmente debidamente acompañado, ¿sí? Sí, sí. Suelo poner como ejemplo, digamos, yo en 1998 rastreé y rescaté las 540 horas del juicio de las juntas, sí, que estaban perdidas, nadie sabía dónde estaban, y junto con un grupo de gente, entre ellos con Magdalena Ruiz Guiñazú, nosotros hicimos a través de Canal 13 el primer documental donde se mostraba, lo acotamos a la ESMA por una cuestión también didáctica, de que la ESMA era el lugar conocido por todos, sí, podríamos haber hecho de otros centros, pero elegimos la ESMA porque era un lugar físico conocido, y ese documental sobre la ESMA y sobre el juicio, sobre lo que había ocurrido adentro de la ESMA, no solo batió récord de audiencia y superó el rating de Tinelli con 23 puntos la primera vez que se emitió, sino que obligó a Canal 13 a emitirlo por segunda vez a la semana siguiente. Ahora, esto no lo digo golpeándome el pecho por una cuestión personal, sino que lo que yo comprendía y es que ese documental le permitió a mucha gente entender algo que era abstracto y que se englobaba dentro de la palabra genocidio. Ahora, si vos al genocidio le pones rostro y le pones historias de vida y casos, es distinto. Bueno, con lo de la pandemia ocurre lo mismo, digamos. Yo creo que parezco, digamos, demasiado insistente, pero la verdad que la imagen de una persona haciendo el último llamado de despedida, antes de que lo vaya a sus familiares, antes de que lo estuvieran por entubar en una terapia intensiva, hubiese sido mucho más fuerte y disuasiva, digamos, y hubiera, digamos, colaborado a que la gente fuese más disciplinada frente a la pandemia que el simple recitado de estadísticas, ¿no? Incluso esta frase, ¿no? Estamos en conversación con Walter Búbare, periodista, analista internacional, encabeza el Telegram Pandemias y Vacunas. Esto de una muerte, un fallecimiento es un crimen, creo que es un crimen, es una noticia, 100 crímenes es una estadística, estoy diciéndolo incorrectamente, creo que 100 muertes o 1000 muertes es una estadística, en una frase con cierta acidez, analizando las cuestiones bélicas, las cuestiones de extremos sanitarios. Walter, nosotros queríamos llamarte justamente por esto, por, amén de la visión sanitaria, tener la visión comunicacional y tener esta introspección que de otra manera, si no te hubiéramos llamado, no hubiéramos tenido, sobre en qué se falló y qué podemos hacer respecto a la comunicación en tiempo de pandemia y el abordaje de noticias en tiempo de pandemia. Casi no nos queda tiempo, pero porque la verdad que esto da para charlarlo largo y tendido. Quería consultarte, primero recomendar Pandemias y Vacunas, el Telegram, comprometerte, si me permitís, con mucho respeto, a continuarla en otro momento, porque esto va a seguir dando que hablar y queremos continuarla, incluso por otros temas y otros trabajos que has hecho, pero consultarte antes que nada, ¿dónde además podemos leerte, encontrarte, contactarte? ¿Qué podés darnos para seguirla? No, yo simplemente, digamos, en este momento, bueno, yo estoy laburando por las mañanas en Radio del Plata, sí, pero aparte de eso, digamos, yo me metí a hacer este canal informativo que comenzó primero dedicado o dirigido a los periodistas, a los funcionarios y también a los médicos, sí, sobre la pandemia y las vacunas, porque la idea que yo tengo es que la pandemia no es el fin del mundo, pero sí es el fin del mundo que conocimos, porque la pandemia va a cambiar absolutamente todo, digamos, desde la geopolítica, pero va a cambiar nuestra relación con el trabajo, va a cambiar un montón de nuestras costumbres, y me parece que, tal como te decía antes, que es el primer hecho realmente absolutamente global, la verdad que ahora, digamos, al principio de la pandemia, o al principio cuando comencé con el boletín de noticias, trataba de escribir algo una vez por semana, más o menos. Ahora la verdad que el ritmo de la información, y que además esto es, no te digo que es digamos, porque hay mucha gente
que me aporta materiales, sí, sí. pero el que está en el criterio de edición del material, de qué es lo... Porque hay mucho que hay que descartar, porque tampoco, en algunos momentos creo que abrumé con demasiado material, No. y yo lo que creo que lo importante es darle a la gente lo imprescindible, como digo yo, para sobrevivir en pandemia. Y entonces lo que quería explicar para aquellos que quieran entrar al sitio, que naturalmente es gratuito, es que simplemente hay que tener la aplicación de Telegram, y en el buscador de Telegram, que es donde está la lupa, digamos, Sí. tipear las palabras pandemias y vacunas, las dos palabras en plural, y quedan suscriptos al canal, y reciben, digamos, a diario toda la información que voy publicando. Por ejemplo, como te mencionaba antes, en el caso de hoy, me pareció relevante publicar esta información traducida de la revista The Lancet, Sí. respecto a las distintas estrategias que se adoptaron, y de golpe, qué sé yo, publicar algunas otras cosas que me parece que también son importantes, que no son, tal vez no sean la pandemia en sí misma, pero hablar de por qué en este momento podemos llegar a tener 18 grados de calor en la Antártida y 50 grados de temperatura en Canadá. Creo que también tiene que ver con la visión que yo tengo de la pandemia, que es mucho más allá que solamente el virus. Sí, digamos, totalmente. lo que está ocurriendo y lo que está afectando al planeta, ¿no? Entonces, y también, obviamente, bueno, por deformación profesional, a mí me interesó siempre la geopolítica. Entonces, creo que la pandemia también ha cambiado las relaciones entre las potencias, por el tema de las vacunas en particular, por el papel que cada una de ellas le asignó a la pandemia, y bueno, también hay notas sobre ese tema, así que creo que de alguna manera me he alejado un poquito de algunos de los otros temas de los que siempre me ocupé, porque me pareció importante ocuparme en este momento de este tema, por lo menos como desde como central, ¿no? Totalmente, y se reconoce y se lee y se consume, Walter, y además reivindicar esto que al principio de todo comentábamos, siempre atendernos, sentarte a charlar, conversar e intercambiar con nosotros, Walter, recomendar pandemias y vacunas, y agradecerte a vos por este tiempo y esta conversación, Walter. Gracias de parte de todo Cítrica por tu tan buena disposición siempre. Por favor, hasta cualquier momento. Yo siempre estoy dispuesto con absolutamente todos los medios, sean, digamos, medios del extranjero, nacionales, grandes o pequeños, no discrimino en absoluto, porque me parece que todos los esfuerzos de comunicación, por lo menos aquellos que son, digamos, los que son honestos, por supuesto, pero inclusive con algunos que no son honestos también voy pero en ese caso confrontar, digamos. Brindamos por eso, Walter, y damos fe que es así. Un fortísimo abrazo y gracias por esta charla. No, gracias a vos, Esteban, y a todos los oyentes, a seguir cuidándonos. Lo mismo. Fuerte abrazo, Walter, que es Walter Gubar, periodista, analista internacional. Nota, primero, reteando fuertemente la última frase con la que nos despidió: cuidarse, siguiéndonos, cuidándonos. Hago un pequeño comentario y ya vamos al tema, pero para no dejarlo solo en el aire, porque va a venir algo en otro ángulo diferente en el siguiente bloque. Es sumamente duro y complicado hablar de estos tópicos, pero no por una cuestión de información, porque la información es muy clara y gracias a gente como Walter aún más clara. Me refiero a lo que charlaba Walter Gubar, pero tratamos de siempre poner otra mejilla, entretener un poco al aire, jugar, que es lo que hacemos principalmente. Jugar, el factor lúdico es central en este programa, pero no, me permito una frase un poco forchi, no le queremos sacar el culo a la jeringa en estos términos de vacunas. Queremos hablar de los temas serios que nos interpelan y también hacerlo regateando el cerco de los medios hegemónicos, el cerco de la oposición más extrema, que es hacer un vóley de acusaciones. Acá ir con la información y decir qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos mejorar y qué hacemos nosotros como medio alternativo desde este lugar. Ahora sí, después de este fortísimo intercambio con un periodista de la hostia como es Walter Gubar, a quien le mandamos un inmenso abrazo a él y a su equipo.